ya el curso o tienen alguna noción de lo que son el reportes de incidentes o accidentes? Vamos a comentarlo en las siguientes diapositivas también. Ok, empezamos. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a la base legal en primer lugar, en lo que es la investigación. Tenemos lo que es la base legal. Sí se me escucha bien, ¿no? Parece que tengo problemas en audio. Ya, ok. Muy buenas noches con todos. Estamos acá ya ok, Ana Jiménez, muchísimas gracias por tu mano levantada. Bueno, estamos entrando a lo que es la etapa final de este curso en el tema de investigación y reporte de incidentes peligrosos y o accidentes. ¿Ok? Vamos a ver también un video donde se va a plasmar cómo se tiene que realizar lo que es los reportes de accidentes y la importancia. Además de ello, vamos a ver un poco, a comentar un poco también, no sé si algunos de ustedes tiene información o ha llevado cursos sobre metodología DuPont, referente a lo que es riesgos, ¿no? Metodología DuPont Risk Factor, os he llevado a ello. Vamos a hablar un poco también de las tres variables, también el cambio de comportamiento, la toma de decisiones y la metodología, ¿no? También para poder asumir, digamos, mejores decisiones dentro de los riesgos asociados en cada empresa, ¿ok? Vamos también en ese video vamos a conversar un poco de ello. Y si uno de ustedes tiene más interés, ¿no? Ya puede, obviamente, seguir otras metodologías, ¿ok? Vamos a hablar de la base legal para toda investigación y reporte de accidentes, ¿no? Basándonos en la ley 26842, en la normativa de la Ley General de Salud, así como también la ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y la ley 29783, ¿no? Todo esto enmarcada en la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo y las modificatorias que siguen, ¿no? Como habíamos hablado antes, las modificatorias van a estar a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso cuando cambian, digamos, por ejemplo, de empresa, ¿no? La Ley de Seguridad en Salud del Trabajo tiene que instalarse, pero también va a estar la ISO 45001 de repente, va a estar también otra normativa como la 9001, de lo que es la ISO de calidad, ISO 14001 en temas de medio ambiente. También tenemos lo que es sostenibilidad, huella de carbono y huella hídrica, ¿no? Que también es como parte de todo este conglomerado de la normativa que está pidiendo mucho en los contextos internacionales y nacionales, ¿no? También tenemos el Decreto Supremo 003/2013, ¿no? Que aprueba el reglamento de la Ley 29733 en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? En los cuales, cuando uno hace una denuncia con respecto a un accidente, ¿no? O un incidente peligroso, ¿no? Se va a cuidar mucho los datos de personales, ¿no? Hay una ley de protección de datos personales de quien va a denunciar ante SUNAFIR o ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Y de repente esta denuncia va a ejercer lo que es una protección de datos personales, ¿no? Por parte de la autoridad competente, ¿ok? También tenemos el Decreto Supremo 005/2012 TR, que aprueba el reglamento de la Ley 29783, ¿no? Este es el Decreto Supremo que va a sustentar lo que es el reglamento de la normativa, que es la Ley Madre 29783, en materia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las modificatorias, ¿ok? ¿Alguno de ustedes tiene ya implementado en su organización? Me habían comentado que también tienen empresas de menos de 20 trabajadores, ¿no? En estos casos son empresas
como MIPES, de repente no tienen el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, que es tan importante, ¿no? Según la normativa, es de 20 personas, de 20 personas a más, digamos, ya formarían lo que es un comité, y de 20 personas a menos formarían lo que es solamente, perdón, un supervisor, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? También tenemos la resolución ministerial de 050-2013, TR, que aprueba el uso de formatos referenciales que contemplan la información mínima requerida que deben contener los registros obligatorios de un sistema, SCT, ¿no? Si bien hay formatos referenciales, ¿no? O sea, un formato que te da el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como ente competente para poder agilizar más la formalización de las empresas que no tienen, de alguna forma, los formatos o registros ya implementados, ¿no? Los registros obligatorios son 8, según la normativa, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, el registro de incidentes y o accidentes reportados, registro de enfermedades ocupacionales, registro de capacitaciones, ¿no? Y registros, por ejemplo, de auditorías también, ¿no? En total son 8 registros según la normativa, ¿no? Entonces, en base a ello, esta resolución ministerial de 050-2013, que creo que les pasé anteriormente, ¿no? Porque ustedes me pidieron, que la 050-2013, en la que vimos un PDF, ¿no? Les llegué a pasar, ¿no? A ver si me puedan escribirlo, si es que lo tienen, que este es muy importante, que te da formatos referenciales para que ustedes ya puedan elaborar, ¿no? Ya con sus empresas, según estos formatos referenciales, y le puedan agregar ciertas cosas dependiendo del rubro en que estén, ¿no? Y les cambios, por ejemplo, si el nombre está ubicado en un lado, le puedes poner tu logotipo de tu empresa, le puedes agregar más información, porque son formatos netamente referenciales, ¿no? Pero eso sí, tienen que ser 8 obligatorios, ¿no? Al menos 8 de los obligatorios. No pueden ser menores a 8 registros, porque son obligatorios según la normativa. ¿Ok? Y son formatos referenciales, ¿no? El formato lo puedes implementar tú de acuerdo a las empresas que tú estés ya elaborando, ¿no? Según el logotipo y todo ello que va a concernir, ¿no? Ahora bien, en la siguiente diapositiva es referente a la definición de incidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué es un incidente? ¿No? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en la relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estás solo requieren de cuidados de primeros auxilios, ¿no? Eso es lo que más se acerca a lo que es un incidente. Ojo, acá un incidente, obviamente como vemos ahí en el dibujo, ¿no? Un equipo, obviamente una maleta se cae, ¿no? Un baúl se cae, obviamente me imagino que es de un piso, ¿no? Alto según el gráfico, y no le cae al colaborador. Este es un incidente, ¿no? Es algo inesperado, un suceso acaecido, acontecido, inesperado, en relación al trabajo netamente de la persona. O sea, vincula el trabajo, ¿no? No va a ser un incidente fuera del trabajo, sino propiamente haciendo la labor que le compete, ojo. Es muy diferente, ¿ok? Es un suceso acaecido, fortuito, inesperado, ¿no? En que la persona afectada no sufre lesiones corporales, ¿no? Y en este caso puede recibir, digamos, al caer de un objeto pesado, un fuerte impacto en el sistema auditivo, algo que lo deja un poquito sordo en algún momento, ¿no? Pero no más, ¿no? Obviamente no va a recibir un tratamiento ni va a tener consideraciones graves como lesiones o daños, ¿no? Es ahí la primera aproximación de la diferencia entre incidente y o accidente de trabajo, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me está hablando sobre accidente de trabajo y la gran diferencia, ¿no? Obviamente un accidente de trabajo es cuando el mismo bloque o baúl, en este caso que está en el gráfico, se cae, pero de repente aplasta a un colaborador, ¿no? Y de esta forma es un suceso repentino, sí, ¿no? Pero que va a producir una lesión orgánica o perturbación funcional, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Como invalidez o muerte. Entonces, la diferencia más clara es el daño, ¿ok? Es el daño producido a nivel orgánico, a nivel de lesión, que va a requerir un tratamiento, obviamente un tratamiento médico, ¿no? Lo que no se va a considerar netamente algo fortuito, suceso, pero que no requiere atención inmediata, ¿no? O sea, un accidente de trabajo es todo suceso repentino
pero con la diferencia es que va a producir una lesión orgánica o perturbación funcional en el colaborador, que puede invalidar su muerte. Diferencia fundamental y sustancial. Y que también vamos a ver un video donde vamos a apreciar un video muy interesante, donde vamos a apreciar, como les dije, cómo instalar una metodología DuPont, de repente cómo enfatizar el cambio de comportamiento, qué técnicas podemos utilizar y quizás que ustedes también puedan, según su criterio, ver de qué manera un reporte es tan valioso, ¿no? Puedo preguntar, digamos, ¿ustedes qué consideran que hizo el colaborador del video, ¿no? O sea, ¿es tan importante el reporte? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tipo de consecuencias puede traer a no hacer reporte, ¿no? De un incidente de trabajo, ¿no? Vamos a ver todo lo que es los factores colaterales que van a suceder en el video también. Lo que es los efectos colaterales, perdón. Y también dicen también accidente de trabajo, que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante una ejecución de órdenes del empleador o la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? En este caso es funcionalidad netamente del jefe, ¿no? Que puede decirle que parte de tu trabajo es, por ejemplo, salir de esa área, pero estás dentro de las horas de trabajo y bajo un permiso, ¿ok? De parte del empleador para poder ejercer, obviamente, el trabajo puede ser traer con su grúa, ¿no? Un bloque de cemento a tal área, obviamente dentro de las horas de trabajo y como parte de la labor que él está haciendo, ¿no? Con un permiso, obviamente, de trabajo para que se considere accidente, lo cual no va a ser igual que salir del recinto donde estás laborando y sin permiso de nadie puedas irte a tomar un café o algo por el estilo y de repente te atropella un carro, de repente pasa algo, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, ya conociendo la diferencia entre lo que es un incidente y un accidente de trabajo, vamos a ver que un incidente es todo suceso también acaecido, acontecido, repentino, pero que no va a llegar a una lesión orgánica, ¿no? La principal y no va a recibir tratamiento, lo cual sucede sí con accidentes, que todo suceso es repentino, pero va a ocurrir lo que es una lesión orgánica funcional o invalidez o muerte por el trabajador, ¿ok? Es la diferencia fundamental, ¿no? Evidentemente, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva, ¿qué es un accidente de trabajo, no? Accidente también, accidente leve, hay tipo de accidente, y accidente incapacitante. Accidente leve, también como tipo de accidente, es suceso cuya lesión es resultado de la evaluación médica, ¿ya? Que puede generar en el accidentado un descanso muy breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. O sea, el descanso no va a ser para una semana, 2 semanas, algo, pero si es un accidente, sí, porque va a requerir un tratamiento quizás, pero no de varios días, ¿no? Y hay una lesión, evidentemente, como vemos en el gráfico, que tiras un martillazo y te pinches el dedo y prácticamente, si es carpintero o está relacionado a las maderas o algo por el estilo, le va a dificultar, aunque sea por un día, ¿no? Obviamente, hacer las funciones que le hacía. También tenemos lo que es accidente incapacitante, en el cual el suceso es cuya lesión da por resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso, a una ausencia justificada al trabajo y al tratamiento adecuado. Para fines estadísticos no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente, ¿ok? Es un accidente incapacitante, ¿no? Es un suceso cuya lesión o resultado da lugar a una evaluación médica. Y obviamente están bajo tratamiento y va a ocurrir un descanso, ¿no? Ya de varios días. Es muy diferente a un accidente leve, ¿ok? Un accidente incapacitante es ya, obviamente, que te va, como dice la palabra, ausentar, ¿no? Esta incapacidad te va a llevar a no ir al trabajo varios días con ausencia justificada. Es muy diferente a algo leve, que al día siguiente ya estás, solamente necesitas un pequeño descanso. Y obviamente en los dos tipos de accidentes ha ocurrido un tipo de lesión, ¿no? No es un incidente, ¿no? Es un accidente. Ahora bien, ahora tenemos accidentes, pero que también van a diferenciarse, ¿no? En las causas, por ejemplo, ¿no? Las causas de los accidentes son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Aquellas causas son falta de control. También tenemos causas básicas, causas inmediatas, ¿no?
falta de control, causas básicas y causas inmediatas. Ojo, este es un tema muy importante porque tú antes de hacer lo que es una metodología de investigación de lo que es accidente, nunca a veces nos fijamos como editores en la falta de control, quizás en los factores de trabajo, ni tampoco en las causas inmediatas, ¿no? Siempre vamos a ver a la complejidad, ¿no? Hacemos una metodología muy buena, de repente el árbol de causas efectos y muchas metodologías que son más complejas, pero ojo, vamos a ver acá un punto de vista que ahorita en el mercado está haciendo de mucha innovación, que es la metodología DuPont, ¿no? Es una metodología netamente en base al análisis del comportamiento y la toma de decisiones, ¿no? Que es lo que se está implementando ya como último con respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que es implementado por grandes empresas que están tomando ya las causas de los accidentes, ya no tanto como parte de que solamente la normativa ha fallado, que de repente ha fallado las condiciones, el acto inseguro, de repente ha habido condiciones inseguras, de repente la normativa no ha sido buena, de repente el supervisor no ha dado la charla de 5 minutos, pero todo ello se va a lo que es enfatizar el comportamiento. ¿Por qué la persona se comporta de esta manera y siempre sucede el mismo incidente, ¿no? También el equipo que está trabajando quizá tenga una creencia arraigada, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Más o menos está como unido a falta de control, que es lo que le puedo decir, ¿no? Que son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio. Esa es netamente falta de control, netamente administrativo, ¿no? Que obviamente no le va a brindar las medidas de protección de seguridad en el trabajo al colaborador. Puede ser faltas de control, la entrega de PPs a tiempo, de repente la entrega de botas de seguridad, etcétera, etcétera, que el colaborador no la tiene en la mano y no puede ejecutar las labores básicas cumpliendo las normativas de SCT, ¿no? También tenemos las causas básicas, también referidas a de factores personales y factores de trabajo, que es lo ultimito, lo que se está dando ahora en temas de gerencias en seguridad y salud del trabajo, que le voy a decir ahora la metodología de DuPont, que es muy, pero muy importante. ¿Ya? Y se basa más que todo también en factores personales que ellos lo llaman ruido, ¿no? Y no un ruido ocupacional o ruido ambiental, sino el ruido se va a connotar o recibe la definición, connotación que le llaman en este caso, porque no es ruido exactamente en sentido literal, sino es ruido, le voy a explicar de lo que se trata un poco más adelante según el video que lo vamos a ver, ¿no? Y se trata también, va muy relacionado a factores personales que son referidos a limitaciones en experiencias, fobias, creencias, tensiones presentes en el trabajador que van a ocasionar lo que son más riesgos en el trabajo. Y también accidentes, porque son creencias arraigadas de un colaborador ya con motivo de tener varias culturas preventivas arraigadas en su mente y de forma reiterativa y rutinaria recordarlas y no hacer caso a una capacitación, de repente el supervisor es bueno, está capacitando, pero de repente él ya no tiene la conciencia ya requerida para poder cumplir ese procedimiento, por más que haya un supervisor que les diga, por más que haya charlas de trabajo, etcétera, etcétera. Y ocurre lo que es una muerte, ¿no? Entonces, acá ya se emplea lo que es metodología DuPont, en base al cambio de comportamiento, ¿no? ¿Ok? Son más unidos al factor personal. También tenemos los factores del trabajo, que es referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo de organización, métodos, maquinaria, equipos. Es todo lo que la empresa va a proporcionarle al colaborador, ¿no? En ambiente, procedimientos, comunicación y todo el implemento de SCD apropiado, ¿no? Son los factores de trabajo que le van a dar obviamente para que cumpla las labores netamente establecidas dentro de sus procedimientos. Y las causas inmediatas son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares, ¿no? Acto es todo comportamiento por debajo de la normativa o de los procedimientos, como por ejemplo pararse en unos baldes para poder pintar en una altura, obviamente, más de 1,80 m, ¿no? Y se cae el colaborador. Acto subestándar, ¿no? Es un acto, obviamente, en base a un comportamiento que no es establecido dentro de la organización y que cumple con un acto seguro. Condición subestándar es piso mojado, de repente la organización no limpia sus pisos, los pisos desnivelados, que pueden ocasionar una caída del colaborador, ¿no? Son condiciones, obviamente, que le da la misma empresa y no tienen nada que ver con el colaborador.
¿no? En condiciones subestándares, toda condición en el entorno del trabajo, que es infraestructura netamente que te da la organización y que puede causar un accidente. Innato subestándar es toda acción o práctica o comportamiento incorrecta ejecutada por el colaborador que puede ocasionar un accidente, ¿no? Como por ejemplo, si le dan una escalera, agarra baldes y se para pintar a más de 1,80 m, de repente no toma los procedimientos claros y establecidos y hace un acto temerario, ¿no? Es una práctica incorrecta, comportamiento incorrecto, un acto subestándar. ¿Okay? Acto subestándar, factor personal, van unidos y van de la mano también en esta metodología que le vamos a decir a continuación, algo breve que les quería decir porque es un tema muy importante también en lo que vamos a ver el video, ¿no? Sí se entienden las diferencias, ¿no? Pueden comentarlo también si sus empresas están. José dice, señorita, buenas noches, no estoy en la lista de aprobados, yo rendí mi examen y aprobé, dice José. Eso lo tendrías que decir a la coordinadora, creo, José. Sí, de repente ella tiene las notas finales, no sé ahorita de cómo están ahorita llevando lo que son los exámenes, ¿no? Ok. Ahora bien, la siguiente diapositiva vamos a comentar sobre lo que es un video instructivo. Quisiera, por favor, que lo vayan a apuntar y quisiera la participación de todos, por favor, en este tipo de video instructivo. Si ustedes, es un tema muy, muy importante y muy crítico en el reporte de incidentes porque eso les puede salvar la vida de ustedes o de sus colaboradores, como ustedes son parte responsables de toda la jerarquía o liderazgo de SCT. ¿Ok? Vamos a ver un video, por favor. Quisiera que le apunten y por favor que puedan comentar, ¿ok? Muchísimas gracias. Sebastián, ¿cómo vamos? Hola, don Miguel. Buena, Sebastián, ¿cómo vamos? Hola, don Miguel, ¿cómo estás? Bien, pues. Nosotros aquí, ¿cómo va? Así los veo, ¿ah? Sí. Oye, si siguen así, vamos a terminar en los plazos. Si fuera por mí, no me hubiesen interrumpido con ese maldito reporte. Yo ya estaría en mi casa prendiendo la parrilla y tirando la carne, pues, don Miguel. A ver, ¿por qué dice eso, Sebastián? ¿Cómo que por qué? ¿Me van a creer que me hicieron perder 2 horas de mi valioso tiempo haciendo un reporte por un problemita que tenía una plataforma? Imagínese. A ver, compadre, ¿y qué hubiera pasado si usted hubiera sido el que estaba en esa plataforma defectuosa? Muy bien, ¿sabe por qué? Porque yo cuando veo un problema, ¿sabe cómo lo enfrento? Paso por el lado, le hago el quite, me hago el leso y que otro experto lo solucione a otro compañero, pero yo sigo con mi misión porque yo no puedo detener la faena por un problemita, pues, don Miguel. ¿Y sabes lo único que se saca con pasarle por el lado, como dices tú, o hacer el quite a una situación defectuosa? ¿Qué cosa? Pasa que esa misma situación le puede pasar a un compañero tuyo o mío que no detecte el problema y que sufre un accidente. Pero, don Miguel, usted que es pesimista, siempre se pone fatal para sus cosas. No, pues Sebastián, no es de pesimista ni de fatalista. Mira, yo mismo la otra vez estaba haciendo unas instalaciones eléctricas. Ya tienes este cable si lo Y no nos dimos cuenta que los cables estaban defectuosos. Los dejamos tirados en el suelo e hicieron contacto con unos fierros que estaban tirados. ¿Qué me está diciendo? ¿Que se electrocutaron porque dejaron los terminales eléctricos al lado de los fierros? Pero ¿cómo? Uno pensaría que un hombre con experiencia como usted, con años de oficio, no comete un error infantil. Y mira, por más tiempo que pasa, se siguen cometiendo los mismos errores. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Por hacerle el quite a las situaciones de riesgo, por no hacer el reporte. Pero, don Miguel, por favor, no le haga el quite a lo fundamental de la historia y cuénteme el desenlace. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hubo un electrocutado? ¿Un error fatal? No, no pasó eso. ¿Sabes por qué? Porque un compañero realizó el reporte y se lo entregó a un supervisor y el supervisor le informó al jefe y el jefe, ¿sabe lo que hizo? Cortó el suministro eléctrico, así no pasó nada, sino... Con razón, el don Lucho siempre anda con ese dicho que más vale error reportado que accidente lamentado. Te salió buena la rima, ¿eh? Oye, y más encima, el reporte es fácil de llenar. Simplemente tú pones lo que detectaste como riesgoso, pones la fecha, le cortas el folio, que es la lengüeta que tiene debajo, te la guardas y le entrega el reporte a tu supervisor. ¿Viste? Sí. Ya, Sebastián, yo sigo con mi trabajo, voy a revisar una instalación. Vaya, hermano don Miguel. Oiga, ¿lleva su cartilla? Por supuesto, mi amigo mío, aquí está. Siempre ando trayendo conmigo. ¿Y sabes por qué?
Hombre precavido, vale por dos. Nos vemos, don Miguel. Muy buenas noches, alumnos, con todos. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció el video? ¿Alguno ha reportado lo que son incidentes o accidentes peligrosos? ¿Me pueden escribir también al texto sobre, me dicen lo que es un incidente o un accidente o la diferencia en este caso, o los reportes que están viendo últimamente? Hay unos reportes realmente importantes, como ocurre en el video, ¿no? Realmente si ustedes reportan los incidentes de trabajo, obviamente van a lo que es a prevenir lo que es un accidente, ¿no? Entonces ustedes ya tienen el mayor grado de también responsabilidad, ¿no? Si son supervisores, son gerentes de área, ¿no? En el tema de seguridad en el trabajo, van a saber reportar, ¿no? Reportar lo que son incidentes para poder prevenir un accidente. Y como vimos en el video, ¿no? El supervisor, por más que sabe del tema del cableado y de todas las cuestiones eléctricas, debe ser un ingeniero mecánico eléctrico o algo por el estilo, pero se olvida de los terminales, ¿no? De los terminales eléctricos. De repente sabe mucho y Joxer Luis dice, la seguridad es primero siempre, a veces, claro, hasta los más experimentados se equivocan, ¿no? Eso es verdad. Nadie está libre de los peligros día a día, claro. Y no es que nosotros hagamos reportes a diestra y siniestra, ¿no? No, no, sino que los más experimentados también, obviamente somos seres humanos, ¿no? Y a veces nos olvidamos, a veces estamos preocupados, de repente tenemos muchas responsabilidades y se nos olvida algún procedimiento, ¿no? No es que no querramos, pero se nos olvida de repente. Y para eso está que hay una cultura preventiva dentro de este equipo de trabajo, ¿no? De repente tú estás a cargo de lo que es de un grupo, de un equipo de trabajadores, y de repente se te olvida ello, ¿no? Pero si tu equipo de trabajadores está influenciado por una buena cultura preventiva, lo que van a hacer es reportar de inmediato, ¿ok? No con el ánimo de decir que mi jefe inmediato se olvidó y dejó los cables ahí, los terminales prendidos, ¿no? No, sino con el ánimo de que también él se cuide, ¿no? Porque también el mismo supervisor puede morir electrocutado y cualquier trabajador también. Y esto va a ser peor, porque de repente al supervisor le pueden abrir un proceso de denuncia, ¿no? Por descuido o por otras cosas, o por poner en peligro a los trabajadores que están como parte de su cuadrilla. Entonces, es tan importante acá el reporte porque va a sembrar un precedente. ¿Un precedente de qué? De que otro trabajador, digamos, pueda también ejercer una cultura preventiva y pueda reportar. En este caso, ya a la siguiente vez que hagan lo mismo, ya van a estar más seguros, se van a cuidar entre ambos, ¿ok? Acá también es un tema muy importante. ¿Alguien quisiera comentar más adicional aparte de Jackson? Aparte de Joxer, perdón. Miren, eso que acá también influye muchísimo sobre el comportamiento, ¿ok? Acá también, no sé si han escuchado la metodología de Dupont, ¿no? Inclusive también vemos acá lo que son sesgos de disponibilidad y sesgos de resultados. No sé si alguno ha escuchado, ¿no? Porque también tenemos, según la metodología de Dupont, que es en base a la toma de decisiones en materia de seguridad en el trabajo, y está muy unido al tema de liderazgo. Vemos acá el colaborador por acabar rápido el trabajo, de repente por cruzar rápido ese margen de camino que tenía, obviamente, y el terminal estaba junto a unos fierros, de repente alguien pasaba y se electrocutaba, porque obviamente la electricidad viaja, ¿no? Viaja por ese material sólido. Entonces, y si no se reportaba, lo que hace el colaborador es, yo no quiero reportar porque demora media hora, quizás una hora, hacer el reporte, lo que está pasando, y yo quiero acabar mi chamba rápido. Inclusive, si es como ahora, un fin de semana, un viernes, un sábado, ¿no? ¿Quién no ha tenido esas cosas de reunirse con su familia y quizás opte por un sesgo, ¿no? Eso lo llaman en tema de seguridad y salud en el trabajo, sesgos de resultados, ¿ok?
Un sesgo de resultado que es en el cual yo priorizo mis decisiones, ¿no? En base, obviamente, al resultado, no en base a los riesgos que existen, porque obviamente él vio los riesgos de tener los terminales prendidos y que quizá va a haber una descarga eléctrica para cualquier trabajador puede morirse, pero sobreestimó el riesgo y dijo, no, sabes que yo cruzo por acá y todos van a cruzar por acá, ¿no? A la vuelta y vamos a acabar rápido el trabajo porque yo no quiero hacer reportes, no quiero demorarme. Optó por el resultado que era acabar rápido la chamba e irse rápido su trabajo sin tener que hacer un reporte, ¿no? Y sobreestimar ese riesgo que puede pasarle a cualquiera de morirse electrocutado en ese momento, ¿no? Según esta metodología de Dupont, hay un comportamiento que el colaborador ya ha sido, ¿cómo te podría decir? Adiestrado, quizá inconscientemente por parte de trabajos anteriores que ha tenido y ha primado las decisiones de tomarlas rápidas, pero con descuido al tema de riesgos. O sea, no hay una valoración de riesgos, no hay un sesgo de disponibilidad que también se dice cuando tú tienes una interacción con un compañero que ha sufrido, por ejemplo, un tema de, por ejemplo, ha sido electrocutado y tiene a primera mano una experiencia peligrosa. Obviamente que el colaborador se va a cuidar más. Eso se llama un sesgo de disponibilidad, ¿no? Cuando el colaborador tiene a un compañero cercano o del mismo equipo que ha sufrido, se ha electrocutado, por ejemplo, ha sufrido una descarga eléctrica y toma más conciencia de riesgo, ¿no? Ahora sí no le va a interesar perder una hora, no media hora, va a hacerlo de reporte, sí, porque sabe de los riesgos que está asociado. Son sesgos de disponibilidad, ¿no? Y sesgos de resultados también porque ha primado las decisiones rápidas, sobreestimando el riesgo, de cruzar por intermedio de los cables sin hacer el reporte, ¿no? Y quizás acabar rápido el trabajo, de repente dice, a ningún colaborador le ha pasado, a mí ¿por qué me tiene que pasar? ¿No? Sesgos de disponibilidad también. Sesgos de disponibilidad en sentido directo y en sentido inverso, ¿no? Directo e indirecto. Tanto para bien de concientizar que un colaborador puede morir electrocutado y tomar conciencia, o bien que a varios colaboradores no les haya pasado nada y él diga a mí tampoco. Ya la creencia quedó. Y en base a ello está el comportamiento. El colaborador se va a comportar de una manera, de un acto inseguro siempre. Ahora bien, ¿qué es lo más tedioso y por qué las empresas están cada vez aumentando los incidentes en su empresa que van a terminar en un accidente? ¿Por qué? Porque no hay un cambio de comportamiento, que es lo que se está buscando ahora últimamente. O sea, el comportamiento es muy difícil de cambiar y sin una metodología de cambio, de creencia, ¿no? Que es lo primero, al asumir un comportamiento de una cultura preventiva de una empresa, ¿no? Obviamente el colaborador va a hacer actos inseguros repetidamente, ¿ok? Esa es la parte fundamental en este tipo de metodología. O sea, yo veo acá comportamientos, veo acá que a reporte no lo hacen, ¿no? Veo acá también que hay supervisores que son experimentados, pero que necesariamente tienen que primar lo que es la humildad. Reconocer que somos seres humanos, que no venimos al trabajo todos los días de una forma correcta, nos estresamos, de repente tenemos muchas responsabilidades, estamos desconcentrados, etcétera, etcétera. Son factores personales, como le dije anteriormente, que forman parte también de una metodología de investigación de incidentes y accidentes, ¿no? Y o accidentes peligrosos. ¿Alguien quisiera comentar adicionalmente algo, a un criterio adicional que ha visto en el video? Me lo puede escribir también acá como me escribió Yoxer para tenerlo también presente, ¿no? También tengan en cuenta que ustedes están bajo liderazgo también, ¿no? Ustedes también tienen un liderazgo de la parte de la gerencia y también ustedes van a ser líderes, ¿ok? Líderes en lo que respecta a lo que es al sistema de gestión de seguridad en salud de trabajo, ¿ok? También ustedes van a liderar equipos de trabajo y esta metodología que le digo del cambio de comportamiento y la toma de decisiones es muy, pero muy utilizada ahora en grandes corporaciones. Incluso también eso viene de la Unión Europea, ¿no? Varias empresas internacionales como las españolas están aplicando el cambio de comportamiento en sus empresas. Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar sobre el tipo de accidentes de trabajo. Sean lo que es accidentes leves, accidentes incapacitantes o accidentes mortales, ¿no? Accidentes leves, como vimos,
anteriormente no requiere mucho tratamiento, ¿no? De repente es simplemente una pequeña cortadura, ¿no? Que al día siguiente tú ya estás, digamos, en el trabajo, ¿no? En cambio, lo que es accidentes incapacitantes, ¿no? Tenemos lo que es accidente total temporal, accidente parcial permanente y accidente total permanente, ¿no? Vemos la diferencia, ¿no? Total temporal es que de repente, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Puede paralizarte, obviamente, el cuerpo porque no puedes moverte, digamos, una pequeña fisura, ¿no? Pero que de repente no pasa a mayores. Parcial permanente es solamente una parte del cuerpo, parcial, no sea solamente que la lesión no te dificulte moverte, caminarte como la total temporal, ¿no? Pero obviamente es parcial, pero es permanente. Quizás este, puede acordar lo que es lesionarte, por ejemplo, la mano, ¿no? Parcial, que no es todo el cuerpo, pero puede ser permanente, dificulte, por ejemplo, en el sentido de tejido, ¿no? Que es muy difícil la reconstrucción de ello. Y total permanente no es la amputación, obviamente, sea de un dedo, una mano, etcétera, etcétera. Y por último, los accidentes mortales, ¿no? Las pérdidas de vidas humanas en el tipo de accidentes. ¿Qué tipo de accidente de trabajo has tenido tú? De repente has tenido algún conocimiento sobre alguna persona, un colaborador que ha tenido un tipo de accidente de trabajo y le quisieras comentar. De repente, ¿qué tipo de metodología han utilizado ustedes como investigación? Le puedan comentar ahí brevemente, ¿no? Claro, la seguridad, como dice Joxer, es siempre primero. A veces, como dice, hasta los más experimentados se pueden equivocar, ¿no? Claro, también, obviamente, hay muchos factores en riesgo, ¿no? Hay muchos. Pero bien, también tenemos el total, el tipo de accidentes de trabajo, ¿no? Los totales temporales, por ejemplo, ¿no? Tenemos cuando la lesión genera lo que es en el accidentado, la imposibilidad de utilizar su organismo y se otorgará un tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Es una lesión obviamente que genera la imposibilidad de utilizar su organismo, ¿no? Y ojo, se va a otorgar un tratamiento médico, necesariamente en total temporal. Cuando es parcial permanente es cuando la lesión va a generar la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Ese es parcial permanente. Total permanente, como le dijimos anteriormente, es cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional o total de un miembro u órgano, ¿no? Como una amputación, ¿no? Se considera a partir, ojo, de la pérdida del dedo meñique en adelante. Y accidentes mortales, todo suceso cuyas lesiones producen la muerte del colaborador por un accidente mortal, ¿no? Obviamente la pérdida, para efectos estadísticos, debe considerarse la fecha del deceso en adelante, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar sobre actos y condiciones inseguras como la que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Y como vemos en el gráfico, vemos a un colaborador, ¿no? Parado en dos baldes, ¿no? Más de 1,80 m, como ustedes saben, es la normativa que te indica que tienes que utilizar arnés de seguridad. Entonces vemos este colaborador que está, obviamente, está ocasionando o tiene una acción de un acto completamente inseguro, ¿no? Porque el procedimiento te dice que tienes que usar escalera, que tienes que tener, obviamente, un permiso también de trabajos en altura y tener tu CPP, ¿no? Y usar una escalera, ¿no? Como parte de condiciones seguras que te da la organización. Pero vemos que el colaborador hace caso omiso a ello y su comportamiento es inseguro. Acto inseguro, ¿no? Un acto inseguro ocasionado por la persona. En cambio, condición insegura es toda condición en el entorno de trabajo. Es propiamente lo que la empresa te da que puede causar un accidente, ¿no? Te da una escalera en mal estado, te da, por ejemplo, pisos en desnivel, en mal estado, pisos mojados, de repente se caen, etcétera, etcétera, o pisos agrietados, y ocurre lo que es un accidente de trabajo, ¿ok? Ok, ahora bien, ¿me han entendido bien actos y condiciones inseguras, por favor? Que también tienen mucho que ver con las creencias o el comportamiento que tienen los colaboradores, ¿no? Porque a nivel de comportamiento también está, obviamente, un pensamiento de rutina, un pensamiento que se ha seguido a lo largo del tiempo, sobreestimando ese riesgo.
que a mayor altura no me va a pasar nada, a ningún colaborador o amigos en el equipo no ha pasado nada, y vamos a seguir utilizando ese mismo comportamiento, ¿ok? También puede pasar, hay un sesgo de disponibilidad, como le dicen, según la metodología DuPont, ¿no? Una metodología en la cual tú sobreestimas lo que es el riesgo y lo comienzas a lo que es, por ejemplo, a subirte, lo que es en baldes, y te puedes caer, ¿no? Y tú dices, nunca me ha pasado, ni nunca me va a pasar, ni a un colaborador ha sufrido nada, ¿ok? Comienzan a ser parte de riesgo su amigo, ¿no? Lo cual es un acto temerario, como se dice, ¿ok? La siguiente diapositiva me va a hablar sobre las notificaciones. Ojo, acá entra a muy detalle el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la normativa relacionada a los tiempos que tienes que notificar o que tiene que notificar el empleador según el artículo 82 de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si ustedes tienen la normativa en la mano, por favor, pueden mirar el artículo 82 porque están todo, obviamente, las delimitaciones que van a hacer con respecto a la identificación de peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley. ¿Ok? Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la normativa, y la identificación se realiza en consulta con los colaboradores, con la organización sindical o el comité de supervisores de seguridad y salud del trabajo según sea el caso. Obviamente, sabemos que un supervisor es de 20 trabajadores a menos y un comité se forma de 20 trabajadores a más. De repente la empresa tiene, como haciendo ya un recuento de lo que hemos aprendido, si una empresa tiene ya más de 20 sedes, 10 sedes, y en cada sede supongamos que tenga más de 20 trabajadores y tú ya tienes formado un comité, puedes formar un subcomité de seguridad, ¿no? A medida que son 20 trabajadores, pueden formar 10 subcomités, de repente en una sede no llegan a 20 personas, dejas un PDR o un supervisor. En otro tampoco alcanza, dejas un supervisor, el otro hay más de 20, un subcomité. Y todos ellos van a reportarse a la cabeza central, que es un comité de seguridad y salud del trabajo en la casa matriz, ¿no? Ya no en las sedes, ¿ok? Este es muy importante, el delimitar, para que cuando suceda lo que es un incidente o un accidente de trabajo sea reportado de inmediato y no se genere tanta burocracia en el toma de decisiones inmediatas, ¿ok? En base a los procedimientos que se encuentran establecidos dentro de su reglamento interno de trabajo y dentro del plan anual también, ¿ok? Bueno, se dejan todas las constancias de los teléfonos y todo lo que el empleador debe saber, en que cuando pasa un accidente tiene que reportarse en menos de las 24 horas, ¿ok? Según lo dice el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el accidente de trabajo si es mortal o sucede un incidente peligroso. De la misma forma, ustedes tienen que reportarlo dentro de las 24 horas, ¿no? Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ok? También tenemos los centros médicos asistenciales que deben tener ya ustedes en la implementación de lo que es un SST en su trabajo, deben tener los números de teléfono de centros médicos asistenciales o quizás los hospitales y o clínicas que están afiliadas a cada colaborador para que actúen de inmediato en las menos de 24 horas que se encuentre el accidentado, ¿no? Hay accidentes de trabajo relacionados a ello y enfermedades profesionales también en 5 días hábiles de conocer el diagnóstico para saber las enfermedades profesionales que se encuentran. Esto se encuentra regido en el artículo 110 del reglamento de la ley 783 y el artículo 82. Si ustedes tienen a la mano, por favor, si puedan leerlo, alguien, o le dejo, obviamente, ya de estudio, ya quedará para ustedes, el artículo 110 y el artículo 82 para que ustedes corroboren que efectivamente es tan importante también por la SUNAFIL, que pone unas denuncias y unos temas de fiscalización muy fuertes en temas de UIT. ¿Okay? Tiene que poner al tanto el artículo 110 y el artículo 82 de la normativa de la ley 29783. ¿Ok? ¿Alguien le ha pasado algo relacionado al tema de lo que es incidentes o accidentes? Si me los puede comentar, por favor, al respecto. Ahí por escrito, ¿alguna pregunta relacionado, por ejemplo, al artículo 110, por favor, y el artículo 82, leerlo, por favor? Es un tema muy importante en el tema de lo que es notificaciones, directamente con la SUNAFIL, ¿no?
Y esto asociado a lo que son reportes, notificaciones y todo lo demás que conlleva a que ustedes puedan implementar un sistema de seguridad de salud de trabajo de una forma óptima y correcta, ¿ok? Por favor, leerlo bien, el artículo 82, 57 y 110 y el artículo, claro, 82 vale la redundancia, de la ley 29783 en materia de seguridad en el trabajo, que va a tipificar todos los tiempos, cómo la SUNAFIL va a fiscalizar de antemano, cómo ustedes pueden presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de qué manera tiene que estar formado el protocolo cuando sucede un accidente y qué centros médicos asistenciales ustedes tienen que tener a la mano, cómo hacer el procedimiento. Si en este caso está la ley madre, la ley de seguridad en el trabajo, pero de repente ustedes tienen la normativa de la ISO 45001, ¿no? También ustedes en muchos campos, por ejemplo, de minería, metalmecánica, el sector industrial, etcétera, tienen la ISO 45001, que es un poco más completa, obviamente, que la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Que también tiene esos temas y de cómo reportar y hacer las notificaciones rápidamente ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ok? Ahora bien, dicho sea esto, ya quedan avisados sobre cómo tienen que hacer las notificaciones. En este caso es el empleador, si ustedes son, obviamente, lo que dan parte del trabajo a los colaboradores también, si son parte de la gerencia, con mayor razón, ¿no? El artículo 110, según la normativa, es la notificación a que se refiere el artículo 82 de la ley, ¿no? Que debe realizarse en los plazos siguientes, tanto en empleadores, ¿no? Los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurridos, ¿no? Y ve, el centro médico asistencial, ojo, puede ser público, privado, militar, policial o de seguridad social, ¿no? Acá indistintamente, ¿no? Hay muchos casos que sucede un accidente y no saben a qué centro médico asistencial llevarlo, ¿no? Esto parte mucho del área gerencial y todas las alianzas estratégicas que tenga con diversos centros médicos asistenciales, las empresas que están laborando, ¿no? Las enfermedades ocupacionales también tienen dentro del plazo de 5 días hábiles para ver y conocer el diagnóstico, exigirlo por parte de los empleados también, ¿no? Y los empleadores tienen un deber de colaboración con los centros médicos asistenciales relativo a facilitar la información que sea necesaria para que estos últimos cumplan con la notificación a cargo. O sea, no tienen que guardarse información con lo que ha pasado de un accidentado. Muchas empresas quizá se quieren guardar, quieren entrar en secreto para evitar las indemnizaciones adecuadas. Incluso la metodología de investigación de accidentes inclusive no, ni siquiera la hacen. Entonces, es ahí cuando los hospitales, en este caso, tienen la obligación de solicitar la información al empleador para poder resolver todo el tema de accidentes, ¿ok? Y el artículo 82 de la ley también será efectuado en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo también, ¿ok? Ojo, ese es un tema muy importante de notificaciones. Y tenemos el proceso de investigación, ¿no? En este proceso de investigación es el proceso de identificación de los factores o elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes, ¿no? La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos, ¿no? Eso es en el tema de la metodología de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, ¿ok? Esta metodología de investigación está el método de los 5 por qué, que es un método muy conocido también, donde se hace una serie de preguntas a lo largo de esta cadena de lo que es de la causalidad o de buscar la causa raíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un colaborador se cae de un asiento que tiene ruedas y de repente sucede lo que es una lesión, ¿no? Entonces van buscando las causas por qué tuvo esa rueda defectuosa en el equipo. La otra pregunta por cómo fue, ¿no? ¿De qué manera obtuvo, no? ¿Por qué la rueda se cayó? Por falta de mantenimiento. ¿Por qué falta de mantenimiento? Porque el personal no estaba. ¿Por qué el personal no estaba? Por falta de capacitación. ¿Por qué falta de capacitación? Y van a llegar hasta el eslabón de la parte que responsable fue el empleador o X, ¿no? Y de alguna manera se hacen preguntas repetitivas. También utilizamos lo que es la metodología del árbol de causas-efectos, donde se van planteando en el centro cómo fue, obviamente, el incidente o accidente, obviamente de fatalidad, todo el suceso acaecido, y se van suscitando varias preguntas buscando la causalidad o causas raíz, como causas mediatas y causas inmediatas, y los efectos que van a dar después de ello, ¿ok? También tenemos esas metodologías en la investigación de accidentes y o accidentes, ¿no? El tema de la investigación de accidentes
tiene como parte de responsabilidad lo que es, o como funciones, el Comité de Seguridad y de Salud en el Trabajo. Ojo, acá es un tema muy, pero muy importante, el tema de la funcionalidad del comité. Un comité que no funciona es fiscalizable por la SUNAFIL y debe haber evidencias en el libro de actas cuando ustedes tengan ya formado el comité de seguridad y ustedes sean responsables de un accidente de trabajo. Ustedes tienen que saber investigar también, unido a especialistas, para buscar la causa raíz y elegir una metodología de las 4 o 5 que la deja la misma ley de seguridad en salud de trabajo. La misma ley te da las 5 metodologías que debes utilizarlo, ¿no? Según sea el estándar de tu organización, lo familiarizado que estés en la metodología, etcétera, etcétera. Según el artículo 42, hay una funcionalidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que toma como que, primer punto, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, ¿no? Primero, que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones, ¿no? Así como los precedentes, los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También el de aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador, como también aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Estas son funciones básicas del comité. Ojo, ¿hay evidencias que te va a pedir SUNAFIL? Sí. ¿Alguien me puede levantar la mano y explicar las evidencias o ha tenido problemas con SUNAFIL, por favor? Porque también la SUNAFIL busca evidencias. ¿Y dónde están las evidencias? En el libro de actas, donde se va a poner la agenda a tratar. Obviamente, como parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, va a delegar también especialistas para que puedan aprobar el programa anual, si es que no lo saben elaborar, hacer un reglamento interno de seguridad, de repente contratar a una empresa consultora que haga auditorías, y eso quede evidenciado como parte de la funcionalidad del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo en temas de investigación. Es por ello que tiene que ser evidenciable en el libro de actas. Y la SUNAFIL te lo va a leer. Eso se encuentra en el artículo 42 de la normativa. Quisiera que lo lean, por favor, para que estén avisados. Y si ustedes forman parte del comité, tengan estas por funciones ya. Si no están cumpliendo esas funciones y no está evidenciado en el libro de actas o evidenciado en los comportamientos, las capacitaciones que van teniendo, ojo, van a ser susceptibles de una sanción. Por favor, léanse muy bien el artículo 42 sobre las funciones de ustedes que tienen que estar dentro de la normativa y tienen que ser evidenciables por parte de SUNAFIL cuando él te pida. Obviamente, ¿cómo vas a evidenciar las funciones que estás cumpliendo? Si no hay evidencias, obviamente que puedes tú no hacerlas. Entonces, tú serías parte del comité tan solamente cumpliendo una funcionalidad, más no ejerciéndola. ¿Ok? Eso se encuentra dentro del artículo 42 del reglamento de la ley 29783, ¿ok? Donde también va a poner, obviamente, temas como el por qué investigar, ¿no? Investigar, ¿por qué? Porque van a haber factores de riesgo, van a haber causas inmediatas, factores personales, factores de trabajo, como lo hablamos anteriormente, que van a ocasionar los actos inseguros o condiciones inseguras, ¿no? Y también averiguamos las causas raíces. Ojo, factores personales son factores netamente emociones, que también la metodología de Dupont, obviamente va a haber como sesgos, ¿no? O ruido, que le van a decir, todo el ruido que te hace que tú tengas o tomes malas decisiones en cuanto al riesgo, ¿no? Un factor personal, por ejemplo, puede ser el desánimo o tener una comida, o sea, muy fuerte antes de las labores que te cause sueño y puedas hacer un acto inseguro como parte de ya saber procedimientos, pero por la dejadez o por el sueño que te da, haces un acto inseguro y obviamente puedes ocasionar un accidente, ¿no? Que es también parte de, en vez de establecer toda la metodología de investigación en base a hechos objetivos, también es algo intrínseco que puedas averiguar cómo está el colaborador. De repente ha comido tarde, ha madrugado, tiene problemas personales, tiene creencias limitantes de otra cultura preventiva, y entonces cuando se queda escaso en esa normativa, ya entra metodología basada en comportamientos. Es la última innovación en metodología en base al liderazgo de SCT en una organización, ¿no? Lo que es SCT basado en comportamiento, liderazgo basado en comportamiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Liderado al comportamiento. El comportamiento es una evidencia de tus creencias, ¿ok? Y ambos, cuando tú tienes una creencia arraigada de una cultura preventiva, ya forjada en la niñez, quizás juventud y ya profesional para empresas, has crecido con ella. Tienes una creencia arraigada
que va a ocasionar que tú hagas procedimientos siempre de la misma forma, a pesar de las capacitaciones y todo. ¿Ok? Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que tú al tener una creencia y un comportamiento, hay en el medio la toma de decisiones, ¿no? Al tú evidenciar un comportamiento y al tener una creencia en el medio, va a estar todo el ruido de tus factores personales, el ruido de tus creencias, y que va a ocasionar un resultado que es el comportamiento inseguro, ¿ok? Un acto inseguro. En base, entonces cuando tú vas a tomar una decisión, vas a afrontarla de varios matices, inclusive de tus creencias personales. Es por ello que los colaboradores no cambian. Los colaboradores van a seguir haciendo siempre condiciones inseguras, perdón, actos inseguros. ¿Por qué? Porque tienen creencias arraigadas en su inconsciente, obviamente que van a generar siempre el mismo resultado de comportamientos inseguros. Entonces, esta metodología lo que intenta la DuPont es darse cuenta e identificar las creencias que tienen y por qué hacen esos comportamientos inseguros, ¿no? Cada comportamiento que ellos hagan inseguro se basa a decisiones. O sea, unas malas decisiones que pueden ser la prisa, que es lo peor que puede pasar en un sistema de gestión de seguridad y seguridad de trabajo. La prisa, no hacer reportes, como lo vimos anteriormente en el video también, y eso se basa y está regada en creencias, en que no me va a pasar nunca, que de repente nunca le ha pasado a un colaborador, sobreestimamos el riesgo, son ya creencias acumuladas en el tiempo que sobreestimamos el riesgo. Y también creencias positivas, creencias que a un colaborador, por ejemplo, le ha pasado algo malo y tú tomas conciencia recién que me puede pasar a mí. Entonces tienes un sesgo de disponibilidad según esta metodología en el cual tus creencias son positivas. Ahora bien, también está el efecto rebaño. El efecto rebaño es tú cómo administras o lideras un equipo de trabajo que tiene varias personalidades, que tienen creencias negativas al respecto de la cultura preventiva. Sobreestiman el riesgo varios. Basta que uno sobreestime el riesgo que va a contagiar a todo el equipo de trabajo. Esto influye. La empresa puede gastar miles de soles en EPPs, en charlas, capacitaciones, pero no influye en el comportamiento. Es por ello que todas las empresas tienen alta tasa de incidentes y de accidentes de trabajo, incluso en la realidad peruana, ¿no? Esta metodología trata en base a comportamientos y es lo que en realidad es el futuro, ¿no? Es el futuro de toda organización, estudiar lo que es el comportamiento del colaborador y la normativa. Ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva que me va a hablar también sobre la investigación que se encuentra en el artículo 92, por favor, dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Alguien me puede comentar acá por escribiendo nada más sobre si ha leído el artículo 92 o si es parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o ustedes son supervisores o asesores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Me puede comentar ahí brevemente, también en el texto? Y sobre el artículo 92, ¿no? Que es la asignación de puestos de trabajo en materia de seguridad y salud, ¿no? También conforme al artículo 51 de la normativa, que debe considerar los factores que pueden afectar a los trabajadores con relación a la función reproductiva, este en caso de mujeres, ¿no? Asimismo, cuando la trabajadora se encuentre en periodo de gestación y cómo es el desenvolvimiento de esta persona y cómo es todas las atenciones que se le puede brindar para que ejerza su mismo trabajo, pero en condiciones adecuadas por parte del empleador. Eso se encuentra dentro del artículo 51, que es una normativa, obviamente, que está muy abandonada, pero que es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay tantas mujeres que están en etapa de gestación y siguen laborando, ¿no? Y siguen, obviamente, cuidar, obviamente, ya dos vidas, ¿no? Dentro de esa persona, digamos, ¿no? Y el artículo 92 y el artículo 51 también de la normativa, por favor, quisiera que lo lean y tengan un mayor criterio cuando ustedes sean, digamos, parte de una auditoría o estén implementando la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora también tenemos referente a quién investiga, a representantes de las organizaciones sindicales, ¿no? Tenemos también al comité y trabajadores y el empleador como parte de lo que van a ser la metodología de investigación, ¿ok?
Ahora bien, el tema de quién investiga, tenemos a trabajadores en el tema de investigación de accidentes, como trabajadores más antiguos, de repente del taller metalmecánico, el taller minero, de laboratorio, etcétera, están más familiarizados en comprender, digamos, cómo ha pasado un accidente. Porque ellos son los que están en la misma cancha, en el mismo trabajo, y obviamente van a ver los equipos, cómo han estado, qué equipos están más deteriorados, quizás aquellos equipos que no cumplían su correcto funcionamiento o no estén calibrados debidamente, ¿ok? Entonces también forma parte de lo que van a hacer la investigación y parte del comité también, ¿no? Como hemos visto también en el caso McDonald's, no sé si como ustedes se visto también, donde murieron dos jóvenes electrocutados, obviamente, y que ya en base a investigaciones se llegó a la conclusión de que la empresa obviamente no pagó un mantenimiento preventivo. ¿En base a qué? A los fusibles, a cables sueltos, a comprar botas y eléctricas, y todo costaba 2.000 soles, según el estudio, ¿no? 2.000 soles, por no implementar 2.000 soles, en lo que es dispositivos de seguridad en la luz, en la palanca de la luz, en forrar los cables, en botas de seguridad, en alguna que otra charla, 2.000 soles era lo que costaba 2 vidas. Entonces vemos acá la prioridad que tiene un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con respecto a las vidas humanas, ¿no? Vemos que estamos acá en Perú en pañales con respecto a ello, ¿ok? También tenemos lo que es el empleador, que es parte responsable del tema de investigación, y también tenemos que en el artículo 92 de la normativa se encuentra tipificada todo lo relacionado a la asignación de puestos de trabajo, ¿no? Y todo lo relacionado también a quiénes son los entes competentes que van a investigar, ¿no? Ojo, aparte del sindicato, en el caso McDonald's también, en que murieron dos jóvenes electrocutados, obviamente que estaban haciendo unas labores en el piso mojado y con cables pelados, obviamente de los equipos que estaban elaborando, no tenían botas de seguridad, ni eléctricas, ni nada por el estilo, y ni siquiera recibieron capacitaciones, ¿no? Obviamente vemos que también en el caso McDonald's es una franquicia, ¿no? Era un representante, era un gerente, ¿no? Que era obviamente peruano, y que estaba lo que es franquiciando esa marca. Entonces no es necesariamente la empresa de Estados Unidos que venga, es una franquicia también administrada por un dueño, obviamente que cumplía toda la normativa y derechos que era un ciudadano peruano. Entonces vemos acá que los derechos de seguridad y salud en el trabajo no eran respetados. Al no haber un sindicato también no podía defender a los colaboradores que fallecieron lamentablemente, no había un sindicato fuerte como el de construcción civil, ¿no? Que forman parte del comité de seguridad y salud en el trabajo y ni siquiera había comité. Entonces, es ahí la grave responsabilidad. Si ustedes son trabajadores, les exhorto a que formen el comité de seguridad si son más de 20 o que presione al empleador a que contrate un supervisor de seguridad si son menos de 20, ¿no? Porque está en riesgo su vida, ¿no? Nadie les va a indemnizar si no existe un comité, si no existe un supervisor, porque no va a haber una metodología de investigación y ni siquiera ustedes van a ser reportados ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo si hay un accidente, ni tampoco es una FIL, ¿no? Ya que ustedes y su empresa ha sido informal o no se han preocupado nunca por el tema de la seguridad sobre el trabajo. De ahí, ustedes pueden quejarse, pero no lo van a indemnizar si ocurre una muerte o un accidente. ¿Ok? Dicho sea de paso, ya saben sus derechos, ya saben el artículo 92, cómo tiene que asignarse, obviamente, y quiénes son los representantes del comité, y qué alta funcionalidad tiene el comité como parte importante en cuidarnos, en la prevención de riesgos asociados a las labores que estamos haciendo, ¿ok? Ya no nos dejarnos engañar por parte de los empleadores, quizá ustedes son empleadores, por favor, ponerse al corriente en formar su comité o un supervisor de seguridad sobre el trabajo para poder velar, obviamente, por la salud y vida de los colaboradores. Ese se llama el artículo, ese está en el artículo 92 de la normativa de la ley 29783, que es un tema muy importante, muy, pero muy importante para saber nuestros derechos como, como también empleadores, responsabilidad de empleadores y nuestros derechos como trabajadores también. Ahora bien, acá está la secuencia en lo que es la investigación, en cómo investigar un caso de lo que es si ha ocurrido un accidente de trabajo, ¿no? En el que para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo deben tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, reportar de forma inmediata el suceso, ¿no? Reportar de forma inmediata el suceso, recopilar todas las evidencias posibles, ¿no? Respecto a ello, ¿no?
el contar con una metodología de investigación. ¿Alguien ha reportado lo que es un incidente, como vimos en el video? ¿Me puede comentar acá en el texto, por favor? Y ha seguido estos pasos, ¿no? Que son los pasos generales de un reporte de incidentes. Como vimos en el video también, ha habido reportes. Este colaborador se quejaba de que tanto tiempo le iba a pasar lo que es un reporte, quizás este era un fin de semana, ¿no? Quizás de repente tenía que llegar rápido a su casa, etcétera, etcétera, o tenía otras cosas que hacer, unas reuniones, pero que no le daba tiempo para hacer reportes y hacía una mala decisión, ¿no? Un sesgo de disponibilidad, un sesgo de resultados, perdón, donde él decía, mira, es que mis resultados son acabar rápido el trabajo o limpiar la maquinaria tal que tengo que limpiarla y voy a pasar por este lugar obviando los obstáculos que hay. Me puedo electrocutar, sí, pero quizás no, hoy no me pasa, quizás es mañana, pasa mañana, pero hoy día no, estoy apurado. Sesgo de resultados, ¿no? Obvia o sobreestima de riesgo, nunca le ha pasado, nunca ha pasado a trabajadores, nunca me va a pasar a mí. Creencia, cultura preventiva, obviamente arraigada en su mente, que va a ocasionar actos inseguros. Ahora bien, ¿cómo reportamos lo que son incidentes o accidentes de trabajo? Uno, reportar de forma inmediata el suceso. Quedan procedimientos. Recopilar todas las evidencias posibles. Contar con una metodología de investigación. De las muchas metodologías tenemos el árbol de causas de efecto, el método de los 5 porqués también, ¿no? Y lo que es la identificación de las causas del suceso hasta llegar a las causas raíces, ¿no? Que vamos a decirles a continuación según la metodología y establecer e implementar acciones correctivas, ¿no? Acciones correctivas para poder desarrollar lo que es el círculo virtuoso, obviamente en materia de seguridad en el trabajo y para no seguir cometiendo los mismos errores que siempre vamos a cometer, ¿ok? Esta se encuentra la metodología que se va a encontrar acá en las diapositivas y la pueden estudiar, por favor, para poder investigar todo lo que haya acontecido. Tenemos también esta metodología que es muy básica de los 5 por qué, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son las limitaciones de los 5 por qué o en sus empresas han utilizado esta metodología? Pero acá dice, ¿no? Como ejemplo, hay un esguince en la rodilla y se preguntan, bueno, 5 veces el por qué, ¿no? Hasta llegar a una causa raíz de por qué ha pasado ese accidente de trabajo, ¿no? El 15 en la rodilla, por ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se cayó desde la silla? ¿Y por qué se cayó de la silla? Porque la silla le faltaba una rueda. ¿Y por qué le faltaba una rueda? Porque se rompió. ¿Y por qué estaba deteriorada? Porque no se le brindaba mantenimiento. Entonces se va llegando mediante preguntas repetitivas, utilizando el por qué, a la causa raíz de lo que sucedió en el accidente. Pero ojo, esta metodología es muy básica y no se usa mucho en minería, en rubros netamente que tiene altos riesgos, ¿ok? Porque es una metodología que no está, obviamente, que no va a ampliar más el esquema de decisiones, ya en cuanto a metodología de investigación. ¿Por qué? Porque obvia factores internos, perdón, como factores personales, lo que es riesgo, sobreestimación de riesgos, quizás comportamientos inseguros, no sabemos si el colaborador ha forzado la silla, sentándose de una manera mal, con un comportamiento inseguro, de una creencia o cultura preventiva insegura, ya forjada en eso, y ha puesto en marcha todo lo que es que la silla se sobreesfuerce, digamos, el mecanismo de la rueda y se pueda romper, o de repente hacer el mantenimiento. Entonces, es ahí donde hay un sesgo, ¿no? Un sesgo y es limitante, ¿no? Es muy limitante porque obvia lo que son los otros factores relacionados al ser humano, ¿ok? Es muy importante, es una metodología muy importante, pero también es muy básica para los diferentes grados de accidentes que puedan pasar. También tenemos la metodología de Ichikawa, ¿no? Que es una herramienta fundamental y básica que debe ser tenida en cuenta en la investigación de accidentes en el ámbito de trabajo. Es muy utilizada en los sistemas de mejora continua, ojo, y en la metodología para la resolución de problemas en grupo. Este método nos facilita el análisis de conflictos en gestión empresarial y nos permite investigar de un modo específico todos los agentes involucrados. Esta metodología es mucho más compleja, pero es mucho más específica en la mejora continua. ¿Por qué? Porque entran ya a tallar más factores que los que vemos en los 5 por qué. Si vemos factores muy objetivos, ahora vemos factores ya que se están metiendo un poco en hacer aspectos técnicos y en aspectos emocionales también. ¿Cómo? Descubre cómo aplicarlo para analizar y prever los accidentes laborales. ¿Qué es el diagrama de Chicago y para qué nos sirve, no? Bueno, esta metodología, haciendo un recuento, el tema cultural también,
Esa metodología de análisis es muy empleada en las empresas para investigar orígenes de ciertos problemas, ¿no? Y identificar de manera imparcial las causas y todos los factores involucrados. Obviamente acá no entra lo que son echarle la culpa solamente a una persona o un responsable, ¿no? Sino de manera imparcial, ¿no? Fue desarrollada por lo que es de su propio fundador, Kaoru Ichikawa, un ingeniero que graficó el método visual en 1943, que hasta ahora se lleva a cabo, ¿no? Que hizo una metodología, como la metodología DuPont, que también está ahorita no como metodología de investigación, sino como metodología de innovación en el cambio de comportamiento, que se está viendo mucho en materia de seguridad en el trabajo. Hay diversos científicos y personalidades que van a insertar metodología, van a implementar metodologías para el correcto desarrollo de nuestro pensamiento y los métodos de investigación asociados, porque siempre tenemos que tener procedimientos y métodos de investigación estudiados y analizados para evitar errores y llegar a accidentes. ¿No? Son un grupo de expertos que se reúnen para hacer metodologías para que haya más efectividad en la gestión. No podemos nosotros elaborar cosas en desorden o de forma caótico sin antes tener una metodología. Y esta metodología es desarrollada por mentes, obviamente, de temas científicos, de temas de gestión, expertos, que analizan los errores que tenemos en la seguridad de salud en el trabajo. Y ellos estudian, obviamente, y hacen investigaciones para poder esos métodos sean implementados en las empresas y que cada colaborador pueda aprender a cómo aprender a pensar en una cultura preventiva, ¿okay? De una manera objetiva, ¿no? Ok. La siguiente diapositiva me va a hablar sobre la otra metodología. El diagrama de la espina de pescado, o método de Ichikawa, ¿no? Escribimos primero el texto, está en la parte inicial, ¿no? En el gráfico, escribimos el texto del problema aquí, y escribimos de manera ya antecedente, obviamente el círculo amarillo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, las causas inmediatas, ¿no? Luego ponemos las otras causas más, que no están tan inmediatas de verde, luego nos vamos bajando hasta otras causas técnicas, a causas logísticas y causas de infraestructura, por ejemplo. Y en el otro lado ponemos, por ejemplo, causas emocionales, factores externos, de repente contratistas, etcétera, etcétera. Y vamos acá viendo las causas subyacentes, ¿no? En los cuadros rectangulares. El diagrama de espina de pescado puede ser empleado en muchos contextos, por ejemplo, cuando queremos mejorar un proceso empresarial, ¿no? O mejorar lo que es una crisis de reputación corporativa, ¿no? Donde ponemos el problema fundamental, donde está en la cabeza de la espina de pescado, y vamos desarrollando hacia atrás, viendo todos los factores implicados, ¿no? Por lo tanto, aplicado correctamente de manera conjunta, podemos conseguir entender mejor la relación de las causas principales y secundarias. Entendemos en base a esta metodología las causas y vamos a ver qué causas son las principales para poder resolver el problema. También jerarquizamos las ideas de una forma más visual y lúdica y sistemática. Por eso es una metodología para lograr el afianzamiento de conceptos y desarrollar las mejores soluciones al problema. Por eso es la mejora de procesos también, porque hay un gráfico, es lo que mejora más, inclusive una metodología de investigación, ¿no? Identificar soluciones respaldadas por recursos disponibles en la empresa. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar el empleo de Chicago en la prevención de accidentes laborales, ¿no? Es la gran pregunta que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo puede mejorar? Por ejemplo, acá tenemos una gráfica referente al método de Chicago, ¿no? Es algo práctico en realidad, ¿no? Tenemos falla de una máquina, ¿no? Y vemos acá los puntos que hemos tratado sobre las causas, si son en base a personas, si es en base al proceso, si es en base al control y todas las causas antecedentes que pueden haber originado ello. También tenemos causas seguramente medio ambiente, diseño o tecnología. Por ejemplo, ponemos en el primer círculo, falla de maquinaria, el primer punto amarillo, que es esto de acá, no se contactó al proveedor hasta 14 horas después del fallo, ¿no? Ya cuando falló la máquina, no se contactó al proveedor. Segundo, el personal no informó los ruidos extraños en la máquina. O sea, nadie preveía de lo que pudiera pasar. También contamos que en el proceso, los procesos de mantenimiento no se realizaron adecuadamente y por eso falló la maquinaria. Segundo, los procesos de reemplazo de maquinaria fueron obviados. Por lo tanto, no se cuenta con procedimientos estándar, ¿no? También como parte del proceso que puede haber originado la falla de la máquina.
En proceso de control, sistema de control del área de producción falló en reportar las fallas. O sea, ya vieron sucesos anteriores, pero quizás no hubo un protocolo estricto de seguimiento. Los registros de mantenimiento carecen de detalles también, de repente del precio del aceite, petróleo, etcétera, que también conllevaron a que fallara la máquina. Y como en el área lateral, como se dice, en el área lateral, tenemos la tecnología. El equipo no cuenta con un sistema moderno de detección de fallas. Es por ello que no tuvimos en alerta cuando falló la máquina. Se encontraron materiales de baja calidad en las partes que fallaron, ¿no? También como parte de elementos o repuestos en mal estado o de baja calidad, como parte de las causas. En el diseño, fricción entre las partes de repente, dificultad para acceder a las partes fallas de mantenimiento y la máquina no se apagó cuando se presentó la falla, que esto involucra también el área de repuesto, ¿no? Y con respecto al medio ambiente, el proveedor no brindó soporte después de la comunicación y quitar la máquina requiere ensanchar la pared, ¿no? De repente son factores relacionados a infraestructura, pero que están un poco más lejos de las causas principales inmediatas. Entonces, todo ello me genera un aspecto más visual y acaparar más factores de los que los 5 por qué hablan, ¿no? No tan solo preguntarse, sino también mediante gráficos, hacerlo en realidad con varios factores que nosotros no podemos pensar en forma lineal, también podemos que pensar en forma de esquema, ¿no? En forma de esquema y poner varios factores para que nos obligue a razonar de una forma más práctica, ¿no? Más práctica y de forma de un esquema, ¿no? Que vamos a lograr mejores metodologías de investigación. Ahora bien, también tenemos el árbol de causas y efectos, ¿no? Que es un tema muy importante también, donde colocamos, obviamente, no sé si tienen estas matrices en Excel, también que está en Internet, es muy práctico, donde tenemos, por ejemplo, lo que sucedió, ¿no? Golpe trabajador por caída de altura, ¿no? El árbol de causas de accidentes por volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas. Tenemos golpe de trabajador por caída de altura, un golpe, pérdida. La descripción, ¿no? Siempre cuando ocurre una pérdida o golpe de trabajador por caída de altura, vamos a ver la descripción que ocurre, ¿no? En lo que respecta a descripciones, vemos que el día 20 de marzo del 2013, bueno, esa fue una fecha, trabajadores de la empresa contratista se encontraban reforzando la rejilla del pasillo central del segundo piso de la nueva planta como parte de construcción, montaje y puesta en marcha de obras requeridas para la implementación de sistemas de agua de proyecto para maestros de servicio. O sea, se describe acá cómo sucedió y cómo el trabajador de repente se cae un andamio, ¿no? Hay un volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento parizaje de cargas, ¿no? Y hay un incidente, ¿no? Y se establecen las causas inmediatas, ¿no? Falta de una línea para el ascenso de los acarreos, no se identificaron todos los riesgos existentes, exceso de confianza, un trabajo inseguro, comportamientos de alto riesgo, y ese comportamiento de alto riesgo es falta de un procedimiento específico para la realizada. Lo cual, mira, las limitaciones del árbol de causas por una metodología de investigación también son un poquito delimitantes, ¿no? Porque no necesariamente un exceso de confianza por parte del colaborador me va a tipificar que no haya procedimientos, ¿no? Se tiene que investigar si no hay un procedimiento específico o si el exceso de confianza fue por tener una creencia arraigada en su nunca le podría o ha sobreestimado el riesgo. Había el procedimiento, pero sobreestimó el riesgo. Se quiso hacer quizás el temerario, el que nunca me pasa un accidente y hubo un exceso de confianza, pero hubo un procedimiento. Es por ello que las empresas siempre hacen una metodología básica y pueden establecer varias metodologías, obviamente para respaldarse y cuidarse, porque una empresa tampoco puede ser la culpa también de un colaborador, exceso de confianza, si hay un procedimiento, pero no se los procedimientos, se una creencia limitante en base a hacer actos inseguros repetitivos, y la empresa obviamente utiliza el árbol de causas y efectos y de repente no es ahí el problema. Y van buscando causas, obviamente, que no son las adecuadas. Es por ello que también es muy importante hacer el diagrama de Ichikawa, porque te brinda una conversión general con el árbol de causas y efectos, ¿no? Ya, si un último quieren un poco más, un cambio de comportamiento, obviamente, y lograr una metodología más avanzada para evitar todo, que hagan diferentes tipos de metodologías, obviamente metodologías basadas en comportamiento, que es lo último que está llevando y que está arrojando, obviamente, una disminución de cifras sin precedentes a lo largo del mundo en materia de seguridad en el trabajo, ¿no? Que va unido mucho al tema del liderazgo, cómo valor agregar las empresas, y hay una metodología para implementar ello en varias organizaciones, ¿no? La metodología de DuPont.
que es lo que se trabaja en el sistema de creencias por parte del colaborador, ¿no? En el desarrollo de equipos. Ya no desarrollas a uno, sino desarrollas en equipo. Sabemos ahora que el desarrollo en equipos bajo un líder central que influencia directamente en las organizaciones es un buen punto de partida para lograr la sostenibilidad de una cultura corporativa, para evitar todas las metodologías. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo preventivo, pues estamos haciendo, obviamente, siguiendo la secuencia de que vamos a tener accidentes y tenemos que tener la mejor metodología de investigación. O sea, ya nos ponemos en la mente que va a ser accidente. Entonces, no tenemos una cultura preventiva, ni proactiva. Si la tuviéramos, es que si aplicáramos metodología de DuPont para eliminar creencias, obviamente negativas con respecto a la cultura preventiva, y de repente si sucede un accidente, que puede ser, pero es lo más improbable de acuerdo a esa metodología, ¿no? Y ahí sí recién rentabilizar o pagar, digamos, un fondo para hacer una metodología, una buena metodología de investigación, pero no saturarnos ni complejizar un tema de metodología de investigación sin antes hacerlo primero. Cambio de comportamiento por parte del colaborador, que es el tema más fundamental ahora, ¿ok? Si tenemos alguna pregunta respecto a las diferentes metodologías, ¿cuál les ha parecido mejor? ¿El árbol de causas de efecto, el método 5 por qué, el método Ichikawa, o que ese es el método que no es acá, pero es el método DuPont? Pero es una metodología DuPont, metodología basada en comportamiento, pero les iba a dar un cachito de lo que está viendo ahora últimamente, que es metodología del cambio de comportamiento, como también metodologías de investigación de IVA accidentes, pero este quizás el punto fundamental y el punto de quiebre que va a ser, el punto de quiebre que va a ser en la metodología de investigación de incidentes o accidentes, para evitar ello, metodología basada en comportamientos, en cambios de comportamientos a trabajos más seguros en base a un cambio de creencia y liderazgo, ¿no? Si quisiera comentar al respecto algo de las metodologías o qué metodologías emplean ustedes dentro de sus labores o qué consecuencias ha tenido alguna lesión de ustedes o de repente estén pasando por un proceso de juicio o de repente una denuncia, ¿no? Respecto a lo que es una FIL o quisieran investigar algo de colaboradores que les haya pasado, me pueden comentar ahora, ya que estamos 2 minutos antes de finalizar, por favor, esta sesión. Mira, pueden comentar, no hay ningún problema, ¿no? Ahí brevemente en el texto o pueden pasar por los audios normalmente, ¿no? Estamos a punto de ya 2 minutos de culminar, por favor, el curso. Tenemos el árbol de causa y efecto y diversas metodologías asociadas a ello. No sé si han dado el examen, ¿qué tal le fue en el examen para sacar sus certificados, ¿no? En las diferentes metodologías que hemos tenido en la diferente normativa, por favor, en base al tema de lo que es investigación y reporte de accidentes de trabajo, ¿no? Han conseguido bien las definiciones, obviamente la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también leer, por favor, todos los artículos relacionados a ello, a formar su comité, por favor, para velar por sus derechos, obviamente, cada empleador también, y el tema de supervisor también, obviamente poner un buen líder de supervisor, y por qué no, implementar la metodología del PON, ¿no? La metodología del cambio de comportamiento, que es una de las grandes metodologías que se basan en, obviamente, hacer más sostenible la empresa en lo que es cultura preventiva, ¿no? Obviamente, no tapar, obviamente, el problema como un iceberg, ¿no? La parte va solamente buscando que los accidentes sigan haciéndose, ¿no? Pero no sanando, curando de la parte fundamental, que es la parte de raíz, ¿no? La parte de las creencias limitantes en cultura preventiva de los colaboradores. ¿Queremos pagar más metodología o queremos pagar más que el personal tenga una cultura preventiva sólida y con creencias positivas en cuanto a ello? ¿Ok? Muchísimas gracias por la participación del curso. Ya son las 9:30. Muchísimas gracias, estimada coordinadora. ¿Está por ahí, por favor? Buenas noches, ingeniero. Muchas Buenas gracias. noches, estimada coordinadora. Listo, son 9:30. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias por su participación. Estamos finalizando el